En anteriores videos habíamos comentado cómo la administración de Volodymyr Zelensky había decidido salir al frente el propio presidente a decir que estaba en contra de absolutamente todos los rusos, que les pedía a los países aliados que cancelen los visados de todos los rusos y los rusos que ya estaban viviendo en otros países que sean deportados y todos, entre comillas, encerrados en su propio territorio para que piensen en lo que estaban haciendo. Una situación que obviamente no ha sido aceptada por los aliados, donde incluso hemos visto a diferentes, sobre todo representantes de diferentes países, como es el caso por ejemplo de Alemania con Olaf Scholz, diciendo que esta medida no tenía ni pies ni cabeza. Sin embargo, hay un país que sí que los ha escuchado y de hecho ha salido a hacer un pronunciamiento mucho más contundente. Estamos hablando de Letonia, y es que aunque parezca mentira, el Parlamento de Letonia acaba de declarar a Rusia como un estado terrorista y de hecho esta situación es bastante curiosa, sobre todo si tomamos en cuenta que mientras Letonia sale con el Parlamento a decir esto, le compran gas a Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Si bien las palabras del propio mandatario ucraniano no pasaron de ser una declaración frente a la prensa, no había una ley palpable para poder criticar, por así decirlo, una postura en la cual se estaba buscando tomar represalias sobre un grupo de países o un grupo de personas precisamente por la nacionalidad del individuo. Una situación que para algunos hace recordar incluso a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, muchos expertos estaban diciendo que, por ejemplo, la propia Unión Europea no tenía ni siquiera algún tipo de capacidad para negar el visado o incluso deportar a las personas por el simple hecho de ser rusos. Sin embargo, aparentemente, Letonia no piensa lo mismo, y es que acaban de salir al frente incluso a decir que lo que está haciendo Rusia en territorio ucraniano es un genocidio. Claro, en esta situación debemos entender algo contundente. Hace aproximadamente un mes y medio, la administración de Vladimir Putin había cancelado el suministro de gas a Letonia bajo el argumento de Gazprom de que, bueno, no se estaban cumpliendo los requisitos del contrato y entonces se cancelaba el suministro de gas. Curiosamente, hace aproximadamente unos 5 días se volvió a retomar el suministro. La propia agencia de noticias Reuters mandó un comunicado a Gazprom para que explique por qué no necesariamente se había cancelado el suministro, porque ya se entendía, sino porque se había vuelto a retomar. Claro, en este sentido, la empresa rusa Gazprom decidió no responder a este tipo de comentarios. En esta situación tan específica, entonces, Letonia salió al frente con el pie en alto a hacer este tipo de acusaciones frente a la administración de Vladimir Putin. Pero, oh sorpresa, mientras estaba diciendo esto, Letonia ya le estaba comprando nuevamente el gas a Rusia. Así las cosas, esto terminaría descalificando un poco la postura de Letonia, en la cual ellos intentan decir que Rusia, como hemos comentado al inicio del video, es un país terrorista. Pero, oh sorpresa, sin embargo, le compran el gas a Rusia. Es decir, ¿están apoyando acaso a un país terrorista? ¿Eso no los hace terroristas según la propia postura de Letonia? Curiosamente, en esta situación debemos entender también que la postura del propio presidente ucraniano, como hemos comentado, era una mera declaración ante la prensa, una preocupante, obviamente, pero no una que tenga algún tipo de rango oficial. Sin embargo, el hecho de que en este caso Letonia lo haga mediante el Parlamento y oficialice y declare en este caso a Rusia como un país terrorista, pues evidentemente sí que empieza a encender las alarmas. No solamente porque esto obviamente podría terminar cancelando nuevamente el suministro de gas a Letonia, sino porque estamos hablando ya de una situación en la cual lo único que tocaría es romper relaciones entre ambos países. Este panorama se sigue saliendo de las manos y para algunos expertos no se entiende cómo algunas de las posturas o ideas de Zelensky, que suenan muy descabelladas, sí que han tenido un impacto en algunos de los países miembros de la Unión Europea, de Occidente o miembros de la Alianza Atlántica. En un segundo punto, igual de importante y hablando de los países aliados, debemos comentar lo que muchos expertos empiezan a decir con respecto a Alemania, y es que aparentemente un término ya nuevo se ha acuñado sobre todo en la prensa germana con respecto a lo que se viene en este invierno. Se habla del famoso invierno de furia, entre comillas, en el cual Alemania va a poder tener, según dicen, una caída en su nivel de vida. Ya habíamos comentado en anteriores videos cómo había un grupo de alemanes importante, un grupo de ciudadanos que
que no iban a poder pagar, en este caso, el suministro de la calefacción, no iban a poder pagar el sector energético porque el precio había subido demasiado. Y esto precisamente iba a seguir una tendencia de subida para el invierno. Y si no puedes pagar en invierno, pues obviamente el suministro se corta. Esta situación tan preocupante hacía que el gobierno intente tomar ciertas medidas de apoyo o de abastecimiento del sector energético que no ha conseguido. Sin embargo, ahora lo que se dice es que dentro de la propia Alemania se vive un sentimiento de protesta progresiva, que la ciudadanía está cansándose poco a poco y recientes encuestas y monitoreos así lo confirman. En este escenario se dice que las principales críticas son, primero, a la fuerte caída del nivel de vida y que esto ha sido agudizado por la crisis energética. En este sentido, se está diciendo que tanto el conflicto con Ucrania como el miedo económico existente debido a la crisis energética y el descontento general con todo y con todos los que están jugando un papel cada vez más importante, obviamente en la crisis entre Rusia y Ucrania, muchos ya están un poco cansados, por así decirlo, y está refiriéndose exactamente a lo que sería un invierno de furia, que es lo que la gente estaría esperando. También está esta situación en la cual, recordemos, el canciller alemán Olaf Scholz es básicamente un principiante si lo comparamos con su antecesora. Obviamente estamos hablando de Angela Merkel. En este escenario también se está diciendo, por ejemplo, que entre los principales problemas que amenazan a Alemania en un futuro próximo nada más, se está hablando de la escasez de gas, las dificultades de abastecimiento y la alta probabilidad de una recesión. Y es que recordemos que el propio Fondo Monetario Internacional dijo que tanto Alemania como los otros países miembros de la Unión Europea sí que tenían riesgo de recesión. De hecho, había aumentado en un 40% en algunos de estos países, y en algunos otros se decía que si renunciaban de plano a todos los recursos energéticos rusos, tranquilamente algunos de estos países iban a dejar de ser potencia en muy poco tiempo. Se hablaba incluso de 6 meses. También, obviamente, se está empezando a ver un aumento lastimosamente en el desempleo. En este sentido, muchos políticos, incluso de Alemania, están prestando especial atención también al empobrecimiento de la clase media alemana. Y en este sentido se considera que esto es una peligrosa señal para una futura exacerbación de protestas en el país. Claro, muchos hablan de que lo único que está faltando en las crisis que se está viviendo a día de hoy es precisamente la crisis social, porque la económica, la alimentaria, la incluso política que se está viviendo ya es demasiado contundente. Y si a esto le sumamos que aparecen diferentes partidos que van en contra del oficialismo, es decir, la oposición, a decir y a criticar las sanciones impuestas a Rusia, no porque les caiga bien Vladimir Putin, sino porque están repercutiendo directamente en la propia economía del país, pues tenemos un descontento cada vez más generalizado. De hecho, muchos en Europa empiezan a tomar de ejemplo lo que está sucediendo con el propio Joe Biden, que tiene en este momento la peor aprobación en su historia y que incluso está tentando, a pesar de todo, un segundo mandato. Claro, una reelección nadie la ve viable, no solo por el tema de la edad, sino más específicamente porque dentro de Estados Unidos no están para nada contentos con la forma en la que ha trabajado la administración de Joe Biden. Esto sin tomar en cuenta todavía que el descontento en Europa y el impacto es mucho más directo sobre las administraciones de la Unión Europea, más que sobre lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Realmente se va a dar un colapso social en Alemania, como afirman muchos políticos, incluso alemanes? ¿Acaso el descontento va a llevar a la famosa crisis, en este caso social, que todavía no llega, pero que podría generar un cambio o tal vez unas ideas equivocadas a la hora de intentar ejecutar soluciones? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.